Buenas tardes, bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, para mí es un placer teneros ahí al otro lado de la pantalla. Y bueno, hoy para un directo muy especial, como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, nos acompaña Adrián Celaya. Adrián, compañero, bienvenido al canal. ¿Cómo estamos? Hola Miguel, estupendamente y ya sabes que como siempre encantado de estar contigo. El placer es nuestro y te agradecemos que nos acompañe porque hay muchas cuestiones que analizar sobre el tema de Ucrania y me gustaría por ahí, empezando directamente al grano. Ya sabes que es prácticamente reconocido por todos los analistas, todos los informadores, que Ucrania no tuvo éxito con su ofensiva y me gustaría hablar en primer lugar sobre este aspecto, ¿no? ¿Cuál es el momento después para Ucrania tras esta ofensiva? ¿Crees que esto puede afectar a la moral del país en su conjunto, del político? Zelensky en primer término. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Sí, yo creo que es evidente que sí. Esto puede afectar en todos los ámbitos, evidentemente. Puede afectar a la moral del país, puede afectar, o está ya afectando, diría yo, al prestigio del gobierno, a la cohesión interna, a las relaciones de Ucrania con los países occidentales, a esa seguridad interna de los propios países occidentales con respecto a la intervención en Ucrania. Yo creo que todo eso queda un poco en cuestión después del fracaso de la ofensiva, ¿no? ¿Y esto qué puede significar? Bueno, pues puede significar distintas cosas desde una perspectiva táctica o más estratégica, ¿no? Claro, desde una perspectiva táctica, pues evidentemente vemos cómo la iniciativa estratégica, en principio en la guerra, empieza a ponerse del lado de Rusia con mucha claridad. Vemos cómo hay un desgaste muy claro en las tropas ucranianas. Había muchos rumores sobre que se habían empezado a reclutar mujeres, pero ahora ya estamos viendo continuamente vídeos en los que aparecen mujeres soldados ucranianas en las trincheras, ¿no? Es decir, estamos viendo claramente una fase cercana ya al colapso en el ejército ucraniano. Estamos viendo también cómo en el gobierno ucraniano, bueno, hasta ahora había rumores de desavenencias entre unos y otros sectores. Se hablaba mucho de Zelensky y del jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? de Zaluzny, pero ahora ya no ha sido solo rumores, el propio Zaluzny hizo unas declaraciones explosivas sobre cuál era la situación, los informes confidenciales al respecto también se multiplican, todo el mundo piensa que en cualquier momento puede pasar algo en Ucrania en este sentido, la supresión de las elecciones por parte o de las posibilidades de que haya elecciones por parte de Zelensky a través de la prórroga de la ley marcial, pues es también evidentemente un signo de debilidad. Él también se ha dado cuenta de que a través de las elecciones, fundamentalmente con unas fuerzas internas y también desde el ámbito occidental, pues estaba probablemente pensando en un camino para sustituirle y entonces ha ido rápidamente a cerrar esa vía, ¿no? Si hubiera tenido relaciones buenas con Occidente, seguramente esto no se lo hubiera planteado porque hubiera dado, por supuesto, su continuidad. Ahora ha visto que esto probablemente no iba a ser así y entonces ha cerrado esa vía. Pero al cerrar esa vía también ha quemado naves. Ha quemado naves y se ha puesto probablemente en peligro a sí mismo, ¿no? Porque si ya no tenemos o ya no tienen el instrumento de las elecciones para cambiar el liderazgo, pues probablemente van a tener que utilizar otros instrumentos más radicales, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver qué es lo que, bueno, evidentemente también, como ya hemos dicho, se ha manifestado en las continuas declaraciones en Occidente, fundamentalmente en medios de comunicación y en autoridades de segundo nivel, pero muy significativas, lanzando continuos mensajes, vamos a decir, de pesimismo, como diciendo, bueno, pues que Ucrania tiene que adaptarse a esta nueva situación, tiene que empezar a negociar, tiene que replantearse lo que se ha hecho hasta ahora, hay que abrir nuevos caminos, etcétera, pero que responden muy claramente a ese contexto. Bueno, de hecho, ya en agosto, en junio o julio, ya había habido importantes rumores alrededor de este tema, ¿no? La ofensiva no estaba funcionando y se hablaba ya entonces de que estaba empezando a haber presiones hacia el gobierno de Zelensky, presiones que apuntaban precisamente al mes de noviembre, ¿no? Instándole a que preparara el contexto para que en otoño y quizás en el propio mes de noviembre se abriera el camino de la negociación. Bueno, yo creo que esto de alguna forma ha hecho modificar
las posiciones en todos los ámbitos de la guerra desde el punto de vista de Ucrania, evidentemente, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Adrián, ¿tú crees que esta, bueno, tristeza, este miedo por lo que vaya a venir, ¿no? puede llevar a Ucrania a tomar alguna acción desesperada, como alguna ofensiva suicida con pocos visos de prosperar o algún ataque, ¿no? Centrales nucleares, se habla mucho. ¿Tú crees que puede estar la cosa por ahí o lo ves descabellado? Bueno, yo diría que las dos cosas, ¿no? Es posible y es descabellado a la vez, pero teniendo en cuenta los movimientos que se han producido hasta ahora y en concreto cómo la propia contraofensiva en sí mismo fue algo descabellado y con continuos movimientos fuera de sentido uno tras otro, pues la verdad es que no hay que descartar nada, ¿no? Yo no lo descartaría en absoluto. Pero bueno, si pensamos en qué es lo que va a pasar a partir de ahora, bueno, estamos en un contexto en el que al final no es algo que se decide entre Ucrania y Rusia. Esto es parte del estallido de un conflicto entre los países emergentes y Occidente, entre Rusia y la OTAN, si se quiere, o entre Rusia y Estados Unidos. Y fundamentalmente las decisiones y las estrategias que se diseñan en Washington son las que van a determinar lo que se haga a corto y medio plazo, ¿no? Claro que, como te has dicho, en una situación límite, pues no es fácil controlar a todo el mundo, ¿no? Y aunque en una situación más o menos normalizada, Estados Unidos hubiera podido controlar con total facilidad a los distintos poderes reales en Ucrania, cuanto más se radicalizan y las situaciones llegan a una situación límite de guerra, ¿no? Pues digo, es más fácil controlar personas concretas o grupos concretos que puedan hacer cosas inexplicables en principio, ¿no? Pero bueno, la cuestión clave es cómo se posiciona en este momento Occidente. Y ya he dicho que por un lado tenemos esas declaraciones continuadas pues de medios de comunicación de relevancia, ¿no? Incluso en Estados Unidos, así que no es cualquier cosa, ¿no? Y de personalidades de distinto nivel, apelando a la necesidad de negociar, etcétera, pero también movimientos que podrían considerarse como agresivos en la realidad, ¿no? Desde pues, declaraciones desde el punto de vista de provisión de recursos militares, el cierre de fronteras por parte de Finlandia, este tipo de movimientos que pueden también tener una explicación desde el punto de vista de la mesa negociadora, ¿no? Porque claro, no se negocia si tú renuncias a todas tus armas, ¿no? Se negocia mejor cuanto más fuerza demuestras, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que en el arte de la guerra ya sabes que un objetivo fundamental es engañar al enemigo, pues habría que estar atento a las dos posibilidades. Tener en cuenta que, como nosotros siempre decimos en Occidente y en Estados Unidos, hay dos sectores. Un sector que a regañadientes, si se quiere, pero está dispuesto a aceptar ese nuevo contexto que se abriría con un mundo multipolar y, por lo tanto, llegar a un acuerdo más o menos razonable con Rusia para terminar el conflicto, y otro sector que no está dispuesto a aceptar ese nuevo contexto, ¿no? Y entonces ahí hay distintas perspectivas, yo creo que dentro del propio gobierno de Estados Unidos, que pueden llevar a distintas canalizaciones del conflicto, evidentemente a muy corto plazo. Claro, hay que ponerse también en el lugar de estas élites, ¿no? Eh, Llevan aproximadamente 25 años, vamos a decir, 25 años desde que diseñaron esa estrategia de contención de Rusia y de China y desde que empezaron a ponerla en práctica, ¿no? Ahora, por perder esta guerra, porque Ucrania pierda esta guerra, sin más, van a aceptar no ya renunciar a esa estrategia de contención de Rusia, sino que al contrario, que Rusia de una forma u otra se vuelva la fuerza dominante o influyente en Ucrania y que aumente significativamente su influencia en la propia Europa, pues es duro de aceptar, ¿no? Y tendría que explicarse desde una nueva estrategia de poder de estas élites, ¿no? Para estas élites asentar el poder en el mundo, que era su objetivo, y así lo dijeron por ejemplo, en aquel documento del PENAC, ¿no? El proyecto para un nuevo siglo americano, que elaboraron los neocons a fines de la década de los 90. Su objetivo era mantener, asegurar y mantener el dominio del mundo, y tenían un riesgo estratégico, dos riesgos estratégicos, que eran Rusia y China, ¿no?
Entonces, ahora, ante no solo la pérdida de control de Rusia y China, sino ante un reforzamiento claro de Rusia en Europa, van a aceptarlo? Esta es, yo creo que la gran pregunta, ¿no? Y esto es lo que genera esas dos posiciones, ¿no? Que yo creo que son las que van a definir los movimientos a corto plazo. Bueno, desde luego y tanto, ¿no? Mucho tiempo lleva y mucho dinero lleva invertido Occidente en Ucrania para que ahora finalmente se acabe todo en una derrota, ¿no? Tan llamativa en Ucrania, ¿no? Veremos Sí, cómo. no, te voy a decir que el dinero quizás no es tan importante, porque el dinero es importante para nosotros, ¿no? Para ti, para mí, para los ciudadanos de a pie que lo pagamos de una forma u otra, pero para esas élites no tanto, porque eh, primero, ellos no son propiamente los gobiernos, no son propiamente los ciudadanos, y segundo, porque obtienen beneficios indirectos a través de la venta de armas, etcétera, ¿no? Pues muy buena apreciación, Adrián. Y me gustaría también preguntarte sobre esa gran batalla o combate, como se quiere decir, ¿no? Que se está librando actualmente en Ucrania, ¿no? Ya sabes, esa fortificación Avdiivka, ¿no? En la cual, pues bueno, el Reino Unido y Occidente también han invertido muchas cantidades de hormigón para reforzar esas fortalezas, ¿no? Me gustaría preguntarte qué piensas sobre esta batalla desde el contexto político, ¿no? Porque venimos de un año malo para Ucrania, Bakhmut, la contraofensiva, ahora Avdiivka cercada ya. Zelensky puede verse entre la espada y la pared, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que psicológicamente y por lo tanto también socialmente, mediáticamente y políticamente puede ser un tema muy importante, ¿no? Un paso adelante o atrás para ellos muy importante, ¿no? Claro, de Avdiivka se estaba hablando desde el comienzo del conflicto, ¿no? Como un punto de referencia en distintos sentidos, porque desde Avdiivka era un punto desde el cual partían constantemente ataques hacia bombardeos, hacia Donetsk, y porque era un punto en el que se consideraba una especie de fortaleza inexpugnable y que iba a ser el punto casi imposible de tomar por parte de las fuerzas rusas en caso de hacer de continuar el conflicto, ¿no? Entonces, por su ubicación geográfica, por ese supuesto carácter inexpugnable y por haber sido el origen de esos bombardeos constantes sobre la población de Donetsk, pues tiene una importancia psicológica, yo diría que desde luego muy positiva para los ciudadanos de Donetsk y muy negativa para el gobierno de Ucrania y para las fuerzas occidentales que les apoyan. Pero no sé si en este momento ya esto va a ser un factor tan decisivo, porque, claro, lo realmente decisivo es lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Lo que ha pasado con el fracaso de la contraofensiva. Esto puede marcar, lo que sucede en Avdiivka puede marcar quizás el tiempo de la derrota más que otra cosa, ¿no? Es decir, el fracaso de la contraofensiva ya ha dejado claro que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar. Otra cosa es cuánto tiempo pueda resistir a partir de ahora, ¿no? El fracaso en Avdiivka seguramente les va a decir a los ucranianos y a sus aliados occidentales que les puede quedar muy poco tiempo, ¿no? Porque esa puede ser también una estrategia desde Occidente, ¿no? No tienes ninguna posibilidad de ganar, pero aguanta, ¿no? Aguanta porque nos interesa aguantar tiempo, primero para que hacerle más cara a la negociación a Rusia y segundo, quizás porque les puede interesar abrir otros frentes, ¿no? Teniendo en cuenta que al final no estamos hablando de Ucrania, ¿no? No es, Ucrania es una pieza dentro de ese conflicto geopolítico mundial, ¿no? Y a ese respecto también me gustaría preguntarte por una cuestión, ¿no? Derrota tras derrota, ¿no? O malas noticias en malas noticias para Ucrania, la población, ¿no? La población ucraniana de allí, porque sí que es verdad que uno pensaría que estaría ciertamente cansada, pero por otro lado ves algunas declaraciones de su población que siguen, ¿no? Con esa fantasía desde mi punto de vista de retornar Crimea, volver a la frontera 1991. Entonces uno está en la duda, ¿no? ¿Crees que hay un cierto hartazgo en la población ucraniana o todavía hay ganas y ansia y poder seguir en la guerra hasta la frontera 1991? ¿Qué crees que predomina? Bueno, tenemos que basarnos en la intuición para eso, ¿no? Porque no hacer sondeos de opinión en este momento no será nada fácil, ¿no? Eh, yo creo que pasarán las dos cosas, ¿no? Hay un sector fundamentalmente en el oeste de Ucrania muy fanatizado, ¿no?
muy fanatizado con el nacionalismo ucraniano y que muy posiblemente también todo esto alimentado, pues evidentemente por los medios, el discurso constante de los medios de comunicación, que probablemente aguantará hasta el final en esos posicionamientos, ¿no? Pero lógicamente, con los problemas económicos, el desgaste de la guerra, pues la cantidad de víctimas, pues yo creo que esto se tiene que notar inevitablemente en la población en general. Yo creo que síntomas muy importantes de esto es lo que está pasando en la propia dirección del país, ¿no? Cambios de discurso tan radicales como los de Aristovich, por ejemplo, ¿no? Un colaborador de Zelensky que lanzaba mensajes constantemente agresivos y de pronto empieza a hablar de que habría que llegar a un entendimiento con Rusia, entenderse con ellos, negociar, etcétera. Eh, no tiene que reflejar necesariamente un cambio de opinión propio. Es más lógico que a esos niveles políticos esto esté respondiendo a un cambio, a dos cambios, quizás a una percepción de un cambio en los interlocutores occidentales y a ver que existe realmente una opinión pública en Ucrania crecientemente predispuesta a llegar a un acuerdo, a cerrar el conflicto, etcétera, ¿no? Si tenemos en cuenta que muy probablemente Aristovich estaba pensando, lanzó estas declaraciones pensando en abrirse el camino cara a las elecciones, a esas elecciones que finalmente parece que no va a haber, ¿no? Entonces sí tendríamos que relacionar directamente las mismas con esa interpretación de que la población ucraniana en general está cansada, está muy desgastada del conflicto y muchos de ellos ya lo estarían desde el principio, evidentemente, porque Ucrania, ya sabes, que estaba dividida al 50% desde un punto de vista cultural incluso, ¿no? Y ya digo, probablemente Aristovich lo que se estaba dando cuenta de que la percepción en general en la población había cambiado radicalmente y él estaba intentando posicionarse cara a las elecciones apoyándose en ese desgaste de la población. Desde luego que sí, ¿no? Oportunista al máximo, ¿no? Pero yo creo que también hay algunas personas que todavía están en las nubes, ¿no? Concretamente hoy se hacían públicas unas declaraciones de la ex viceministra de Defensa, Ana Maliar, y decía que, hombre, que no entendía por qué a los ucranianos les asustaba tanto una movilización general. Bueno, es que la movilización general es lo último de lo último, ya una guerra total. Es entendible que a los ucranianos les asuste, ¿no? Por eso es por lo que yo algunas veces considero que todavía hay muchos por allí que no se dan cuenta de la realidad. Pero bueno, ahondaremos ahí en ese punto más adelante también. Y me gustaría preguntarte por algo que esbozabas, ¿no? El enfrentamiento entre Zaluzny y Zelensky, el mando político y el mando militar. Zelensky político, militar Zaluzny. ¿Qué consideras? Y ya no solamente de que se esté produciendo, sino de cómo se está produciendo, ¿no? Porque está siendo todo televisado ante la luz pública, ¿no? Es muy llamativo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver. Eh, Hay distintas interpretaciones sobre esto, ¿no? En general parece que hay dos sectores. Uno parece que está apoyando a Zaluzny y el otro que ha estado por lo menos apoyando a Zelensky. En principio, el sector de Zaluzny pensaba que iba a hacerse progresivamente con el poder de una forma u otra, quizás a través de las elecciones, pero están viendo con los recientes movimientos que igual no es tan fácil. Y Zelensky está reaccionando también muy agresivamente, por ejemplo, destituyendo personas del entorno de Zaluzny, ¿no? Debilitando en este sentido la capacidad de movimiento de Zaluzny, ¿no? Bueno, también sabemos este tema de las cartas bombas sobre el que se ha especulado muchísimo, ¿no? Pero bueno, sin sacar conclusiones muy claras de lo que es aparente, pero nada más, ¿no? Bien, en principio, vamos a ver, esto puede ser un poco curioso porque, claro, si vemos lo que es la personalidad y la trayectoria de Zelensky, no tendríamos por qué pensar en él como una persona ideológicamente radical. Es decir, es una persona que podía ser más bien un oportunista, ¿no? Es decir, que ascendió mediáticamente y después políticamente, pues de la mano de unos oligarcas ucranianos y que, bueno, en principio no tenía
compromisos nacionalistas de ninguna clase, ¿no? Pero a veces el puesto que ocupamos y los compromisos que adquirimos en ese puesto nos llevan a adoptar posiciones ideológicas en las que antes no necesariamente compartíamos, ¿no? Y eso puede ser lo que le haya sucedido a Zelensky, que al final se haya comprometido con una determinada línea y él personalmente no sepa muy bien cómo salir de esa línea en la que se ha comprometido, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, en las empresas, ¿no? En las empresas cuando se decide en los consejos de administración, por ejemplo, que tiene que haber un cambio de estrategia, normalmente siempre se relaciona ese cambio de estrategia con un cambio de personas. Porque en teoría podemos decir que no es necesario. Podemos decir, bueno, hacemos un cambio de estrategia y a esta misma persona le encomendamos que cambie la estrategia. Pero eso no suele funcionar, ¿no? Porque psicológicamente el responsable de esa estrategia se compromete en una determinada dirección. Y también en este ámbito en el ámbito político y militar, incluso puede pasar algo parecido. El caso es que Zelensky estaba ya muy comprometido en una determinada dirección y las posibilidades de reorientar el proceso de una forma interesante, al menos para ciertos sectores de Occidente, parece que se visualizaron en Zaluzny, ¿no? Y yo creo que esto ha sido un poco lo que ha estado moviendo los hilos. Se ha hecho público, pues quizás por las dos partes, ¿no? Ha habido una parte que ha intentado hacer público un determinado dato para hacer daño a la otra, entonces la otra respondió también con otro dato público y se han introducido en un círculo que al final ha hecho, como tú has dicho, totalmente público este conflicto entre las dos personas. Y sobre todo también ha sido muy llamativo, ¿no? El tema de que se haga público, porque los medios estadounidenses parecía que apoyaban más decididamente a Zaluzny, ¿no? The Economist con esa entrevista y también Time con esa entrevista también medio a Zelensky, ¿no? Y después, por otro lado, The Sun, el británico, haciendo la entrevista a Zelensky, apoyando su versión de que había que continuar, aunque fuera difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que se posicionan también en la esfera occidental los dos bandos, el estadounidense con Zaluzny y el británico con Zelensky. Seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Tú crees que de verdad existe esta división de la que tanto se habla? Los británicos con Zelensky a más no poder en la guerra y los estadounidenses con Zaluzny Sí, una pausa. la verdad es que no lo he identificado tan claramente, ¿eh? Pero sería lógico. A pesar de que, bueno, tú, por ejemplo, has mencionado The Economist, sería más británico que norteamericano, ¿no? Pero sería lógico si tenemos en cuenta que, claro, esas dos estrategias pues tienen relación o pueden tener relación con esas dos posiciones que hemos comentado antes de Occidente. Una posición que de una forma o de otra pues no les gustará demasiado, pero están dispuestos a llegar a un acuerdo razonable con Rusia, a visualizar la posición de Estados Unidos y de Occidente dentro de un mundo multipolar, y hay otra posición que no está dispuesta en absoluto, que todavía se ven como se veían hace 20 años. ¿Cómo vamos a aceptar ahora perder con Rusia en Ucrania si hace 20 años estamos diciendo que íbamos a asegurar ser los dueños del mundo para todo el siglo XXI, ¿no? Y no es descabellado que esa posición más radical se relacione con Gran Bretaña, ¿no? Porque la realidad histórica es que en Gran Bretaña ha de ha sido protagonista, no públicamente, porque siempre lo ha gestionado de forma más discreta, pero las posiciones más radicales dentro del atlantismo, vamos a decir, muchas veces estaban precisamente en Gran Bretaña, ¿no? Nosotros hemos hecho unos estudios recientemente sobre la evolución cultural de Occidente a lo largo del siglo XX y una de las cuestiones que se detecta con mayor claridad es como, bueno, por un lado el origen de las posiciones culturales atlantistas de los últimos 30 años en las posiciones de Washington de la Guerra Fría, ¿no? Pero como tanto en unas como en otras siempre ha habido desde fines del siglo XIX aproximadamente una influencia tremenda de las élites británicas, ¿no? De unas élites británicas que a partir de fines del siglo XIX, con la decadencia del imperio británico, empiezan a desarrollar conceptos y estrategias que por un lado les justifica el mantenimiento del imperio
Y por otro lado, en el momento en que empiezan a pensar que ya no pueden mantener el imperio por las armas, porque son un país de pequeña dimensión, empiezan a visualizar qué es lo que tienen que hacer cara al futuro para mantener su influencia en el mundo sin controlarlo militarmente, ¿no? Y entonces es curioso porque detrás de ese círculo tenemos tanto posiciones neomalthusianas, posiciones que parten del darwinismo social, que fue impulsado también en esos círculos, que impulsaron la eugenesia también como instrumentos de control y el racismo a fines del siglo XIX, principios del XX, que movieron piezas a favor del nazismo y del fascismo en los años 20 y 30 y que después desplazan su influencia hacia Estados Unidos, que es donde está el poder a partir de la Segunda Guerra Mundial, son una pieza fundamental en el poder, vamos a hablar, llamarle anglosajón, pero al final con unas teorías y unas estrategias que se extienden al conjunto de Occidente. Pero tenemos alguna referencia más cercana, por ejemplo, con la guerra de Irak, ¿no? En el año 2003, donde al final quedó bastante clara la influencia de los servicios de inteligencia británicos, no en su propio posicionamiento, sino cómo se movieron en Estados Unidos para asegurar que Estados Unidos invadía Irak, ¿no? Por eso se decía, bueno, pero es que, claro, Gran Bretaña está muy influida por Estados Unidos. A veces, bueno, no se sabe muy bien, porque igual es Estados Unidos el que está muy influenciado por el Reino Unido. Aunque probablemente en los últimos años ya las élites son menos nacionales todavía de lo que eran hace 30 o 40 años, ¿no? Eso es verdad, el poder no tiene fronteras y el dinero, ¿no? El poder económico todavía menos, ¿no? Y me gustaría también preguntarte por una cuestión, Adrián, que se está debatiendo mucho, ¿no? Esas presiones que tú comentabas sobre Ucrania, ¿no? Para que negocie. Cada vez son más llamativas o incluso salía a la luz un artículo del periódico alemán Bild diciendo que esas presiones existen y que además se suma también Alemania. Lo hacía de alguna forma un tanto pintoresca, ¿no? Para no arrojar a los pies de los caballos a Ucrania directamente, decía que, hombre, que se le seguiría suministrando armas, pero solamente para que defienda. Lo decía de una forma un tanto extraña, pero así era. ¿Tú crees que estas negociaciones, estas presiones llevarán a Ucrania a negociar? Y sobre todo, me gustaría también preguntarte por la contraparte en una supuesta negociación, Rusia, porque Rusia hay atisbos de lo que pueden ser sus objetivos en una mesa de negociación, pero no se sabe. Sí. Bueno, yo creo que has mencionado el punto clave de lo que estaba pasando en las últimas semanas, ¿no? Es decir, todas esas declaraciones de Occidente, aparentemente de apoyo a Ucrania, vamos a suministrarles este armamento, el otro armamento, estamos con ellos y tal, pero con lo que cambia es la coletilla, mientras que hasta ahora era siempre para que ganen la guerra, ahora es para que negocien, ¿no? Para que conocien, que lleguen a un acuerdo razonable, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya nos refleja que el cambio de contexto ha sido radical, ¿no? Eh, Vamos a ver, ¿esto qué significa? Bueno, tenemos, por un lado, desde un punto de vista lógico, una presión muy importante de las poblaciones europeas en contra de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que resultados electorales como los recientes, pues, no sé, pues en Eslovaquia o en Holanda, reflejan una situación de ebullición en la sociedad europea, una situación de ebullición que se está disparando estos 2 años con esa conciencia de que los responsables europeos están constantemente adoptando decisiones no en favor, no por motivos ideológicos de otro tipo, pero en favor de sus ciudadanos, ¿no? Sino por distintos motivos, porque intereses de Estados Unidos, por intereses estratégicos de las élites occidentales, a favor de quien sea, ¿no? Y esto está creando un clima tremendamente difícil un clima también político tremendamente difícil en muchos países, ¿no? Bueno, yo creo que eso ellos, los responsables políticos en Europa, lo tienen que tener en cuenta necesariamente. Y entonces, bueno, el intento de cerrar todo esto cuanto antes parece que es algo perfectamente lógico, ¿no? Algo que también vemos de alguna forma en Estados Unidos, ¿no? Y entonces vamos a interpretar que como consecuencia de esto ese acuerdo
¿Va a suceder? Bueno, yo creo que tenemos dos barreras, ¿no? Por un lado, ese otro sector que no está dispuesto a cerrar el conflicto, que no quiere cerrar el conflicto. Luego tenemos el riesgo de la doctrina Sun Tzu, es decir, de intentar engañar al contrario, ¿no? Es decir, de que en el momento, si esa doctrina es correcta, justo en el momento en que queremos negociar, tenemos que aparentar fuerza, ¿no? Y si estamos débiles, aparentar fuerza; si estamos fuertes, aparentar debilidad, ¿no? Y bueno, y el tercer componente efectivamente es el factor Rusia, ¿no? Porque, claro, es muy fácil decir que quiero negociar cuando estoy perdiendo la guerra, pero si Rusia, después de todo lo que ha aguantado hasta ahora, en el momento en que está ganando la guerra, sin más va a aceptar negociación, pues una negociación, pues dependerá de las condiciones probablemente, ¿no? Bueno, Putin ha hecho unas declaraciones estos días en sentido positivo, diciendo que ellos sí quieren negociar. Esto en sí mismo es un hecho positivo para que estas negociaciones se produzcan, pero evidentemente Rusia va a intentar que no le vuelvan a engañar, que no vuelvan a engañar como le engañaron en los acuerdos de Minsk, o como ahora se ha sabido que les engañaron en abril del 2022, ¿no? Que con unos prenegociaciones a cambio de las cuales Rusia se retira de Kiev y luego esas negociaciones se rompen, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver. En principio, el que está ganando no está nunca interesado en negociar. En unas circunstancias como las actuales, en las que militarmente Rusia se está reforzando constantemente y Ucrania se está desangrando de día en día. Las posiciones cara a una negociación van a ser, a medida que pasa el tiempo, mejores para Rusia y peores para Ucrania. Por lo tanto, el retrasar la negociación parece que en sí mismo, desde un punto de vista frío, pues le convendría a Rusia, ¿no? Pero yo creo que también en este caso tenemos que analizarlo desde un punto de vista global, ¿no? Es decir, ¿qué significa primero negociar? ¿No? Negociar cuál puede ser el fin de una negociación, cuáles pueden ser los posibles fines, teniendo en cuenta que nunca ninguno de los dos bandos puede prever al 100% cuál va a ser el resultado de la negociación, aunque pueda situarlos dentro de unos márgenes, ¿no? Eh, Esto sin duda va a terminar con una mayor influencia de Rusia en Europa, con una seguridad estratégica para Rusia, que eso va a ser inevitable en esa negociación. No sabemos qué pasará con Ucrania, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser Ucrania a partir de esas negociaciones? Eso ya lo veríamos, ¿no? Pero el factor último, y es el factor que late siempre en estos temas, es que lo que hemos dicho antes, que no estamos ante una guerra Rusia-Ucrania, estamos ante un conflicto geopolítico mundial. Y de cómo evolucione también ese geopolítico conflicto mundial en el conjunto del mundo, también dependerá las decisiones que se tomen en Ucrania, cara a abrir un proceso de negociación y cara a cerrarlo, ¿no? Mm, Me parece muy llamativo, Adrián, una cuestión, que parece que aquí el que menos va a pintar en todo esto es Ucrania en esas negociaciones. Se habla de Occidente también, pero Ucrania, los políticos de Ucrania, imagino, ¿no?, que también querrán decir, oye, contad con nosotros para lo que se vaya a negociar, porque yo lo escuchaba en unas reflexiones de un compañero hace unos días escasos y es verdad. Zelensky dice ahora allí en Ucrania que Zaporilla, Gerson y Donetsk y Lugansk y Crimea lo perdemos y Zelensky sale por piernas por allí en Vancouver. Bill decía de alguna forma que Alemania y Estados Unidos le están diciendo a Zelensky que vaya concienciando a la población. Es que una población durante mucho tiempo engañada. ¿Cómo van a tomar ahora ellos perder territorio? Que sin duda Claro. alguna será un término de la negociación. Claro, esa es una de las razones por las que el cambio de liderazgo parecía necesario, ¿no? Porque claro, Zelensky no puede estar constantemente diciendo vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, y de pronto de un día para otro no solo no vamos a ganar, sino que estamos en una situación de derrota absoluta, ¿no? Eh, Vamos a ver.
eso se puede conseguir a través de un cambio de personas si, digamos, no sabemos exactamente cómo se puede materializar, pero claro, si no es por elecciones, pues va, de una forma u otra va a ser un golpe de Estado, ¿no? Entonces se puede materializar a través de un golpe de mano, un golpe de Estado, y que compareciera, por ejemplo, Zaluzny diciéndoles a los ucranianos, bueno, hemos tenido que dar un golpe de Estado porque la situación es catastrófica y es esto y esto lo que está pasando, ¿no? Y esto, claro, es lo que facilitaría que los ucranianos visualizaran esa nueva situación. Pero efectivamente, claro, el que los ciudadanos ucranianos se vayan adaptando a esa realidad es fundamental, es imprescindible para las negociaciones, aunque lamentablemente no sea el factor decisivo, ¿no? Porque como hemos comentado, para bien o para mal, pues el factor decisivo va a estar en los interlocutores occidentales, ¿no? Aunque hay también, nosotros siempre hemos comentado que siempre hay que tener mucho cuidado con los imperios en decadencia, ¿no? Que son muy peligrosos y que con los imperios en decadencia, y nosotros esto lo íbamos comentando ya desde el conflicto en Siria, ¿no? Que es bueno, evidentemente, que pierdan terreno, pero que también es bueno que lo vayan haciendo progresivamente, ¿eh? Porque si, que se vayan acostumbrando a la nueva situación. Porque este es el gran choque o el gran riesgo que tenemos en Estados Unidos, ¿no? De que ese choque tan difícil de asimilar por determinados sectores o determinadas élites de ser dueños del mundo a dejar de serlo o a quizás verme en la cárcel o verme ante un pelotón de fusilamiento, pues que se vayan acostumbrando poco a poco, por lo menos, a que van dejando de ser dueños del mundo, digamos, ¿no? Es decir, cuanto más progresivamente se gestionen estos procesos, no es fácil, evidentemente, ¿no? Pero cuanto más progresivamente se gestionen, el riesgo de un estallido por parte de esas élites imperiales, vamos a decir, desesperadas, es mayor, es Desde, menor. lue- desde luego que sí, ¿no? Desde luego que sí. Nadie quiere aquí un cataclismo que a saber dónde conduciría. Y me gustaría también preguntarte una cuestión, porque yo leo y leo, leo y leo, y es verdad que hay una cuestión que a mí se me escapó en los análisis que yo hacía. Cuando Zelensky hace todas estas purgas de los aliados o de alguna forma del grupo Zaluzny dentro del alto mando militar, cuando hace esas purgas también está imposibilitando que haya un levantamiento dentro de Ucrania. Es decir, está Zaluzny, pero poco a poco se va quedando sin sustento, ¿no? Aunque bueno, los tiene. Esto hace que un golpe de Estado, incluso por el propio Zaluzny dentro de Ucrania, sea cada vez más difícil. Con lo cual, hemos de plantearnos un golpe de Estado desde fuera también, perpetrado con el apoyo desde fuera, que ya también se llega a plantear. Y te lo digo por qué. Porque muchos analistas consideran que la suerte de Zelensky y su camarilla van ligadas a la continuación de la guerra. Entonces, ¿tú crees que esta situación es peligrosa? ¿Que Zelensky ya no vea alternativas más que seguir? Porque a mí me leo y leo y me preocupa la situación. Que a Zelensky no se le dé una alternativa que seguir y seguir. ¿Tú crees que de verdad va ligada la suerte de Zelensky física, la suerte de Zelensky física con la continuación de la guerra? Es muy posible que él lo perciba así, ¿no? Aunque, bueno, también podría situarse en un contexto, digamos, de exilio, ¿no? Exiliarse a otro país. Y supongo que eh, tiene él personalmente recursos o los aliados occidentales le proveerían de recursos suficientes para tener un retiro dorado donde fuese, ¿no? Pero, bueno, es posible que sea una cuestión de intereses personales, es posible que tenga también compromisos con ese sector más radical que quiere continuar la guerra a toda costa. Claro, ¿a qué nos llevaría esto? Tenemos que pensar, si no hay un golpe interno y no hay un golpe externo, supongo que estabas pensando desde la OTAN, desde la propia OTAN quizás, ¿no? Si eso no se produce y tampoco el propio Zelensky hace un esfuerzo para ir modificando progresivamente su recurso, su discurso más o menos rápidamente, pues entonces la guerra va a continuar, el desastre para Ucrania va a ser mucho mayor, pero al final el ejército de Ucrania va a colapsar.
el desastre humanitario va a ser mayor que el de otra forma y el desastre político para Ucrania, pues también posiblemente mayor. Es decir, que las posibilidades de acordar, pues no sé, una división territorial, pues sean cada vez más difíciles y que quede claramente a partir de ese momento, pues que lo más probable sea que quizás que Ucrania desaparezca o que quede totalmente en la órbita de Moscú, ¿no? Pero desde luego las posibilidades de supervivencia política de Ucrania serían cada vez menores, cuanto más se peguen a esa situación, que como hemos dicho antes, en principio corre en contra de ellos clarísimamente, ¿no? Con un ejército ruso que se está fortaleciendo día a día en hombres y en recursos, y un ejército ucraniano que se está derribando día a día, ¿no? El que en esas circunstancias se intente prolongar un conflicto sin tener expectativas, que esa relación de fuerzas y esas coordenadas se modifiquen, pues no sé, responde a una posición desesperada que desde luego solo hace daño a Ucrania. Claro. Desde luego que sí, ¿no? También lo comentó Scott Ritter, ¿no? Que hoy estamos así, ¿no? Mañana puede empeorar la cosa. Seguramente será peor para Ucrania mañana. Y me da un poco de tristeza por el motivo, Adrián, de que todas estas cuestiones las llevamos hablando meses, meses y meses, ¿no? Pero bueno, también me gustaría comentarte, en una mesa de negociación, que algunos consideran, ¿no? Que se trataría de una mesa de rendición a secas y ya está, ¿no? Pero bueno, en una mesa de negociación se habla de que Ucrania tiene que ceder, pero aquí hay también un tercer interviniente, la OTAN Occidente. En ese pacto de negociación, Adrián, ¿no Sí. debería también de alguna forma poner algo sobre la mesa la propia OTAN? ¿Algún tratado de seguridad? ¿Algo? ¿Qué crees? Sí, probablemente. Vamos a ver, claro, es que el contexto va a cambiar, yo creo que mucho en los últimos meses, en los próximos meses, en este sentido, ¿no? Claro, desde el punto de vista de la OTAN, eh, yo creo que puede incluso llegar a cuestionarse su propia supervivencia, ¿no? Si se plasma en un momento determinado el fracaso de toda su estrategia en Ucrania, que es prácticamente lo único que les ha justificado en las últimas décadas, ¿no? Bien, si esa estrategia fracasa, una opción puede ser que la OTAN se ponga en cuestión, pero yo creo que van a cambiar muchas más cosas en Europa Occidental, desde luego, ¿eh? Vamos a ver en Estados Unidos, porque eso puede tener mucha relación, es algo más lejano, puede tener mucha relación con el resultado de las siguientes elecciones presidenciales, ¿no? Pero yo creo que en Europa esto sí va a cambiar muy rápidamente. Yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Las declaraciones de los representantes de países como Hungría o Eslovaquia están siendo mucho más abiertas, mucho más agresivas, ¿no? Más envalentonadas, si se quiere, ¿no? Porque están viendo que el contexto está cambiando, ¿no? Es decir, cuando nos decíamos que era una locura, pues está claro que tenemos razón. Pero esto va a pasar dentro de todos y cada uno de los países de Europa Occidental. Entonces, esto, vamos a ver, está claro que independientemente de lo que pase con el territorio de Ucrania, pues probablemente Europa Occidental debería poner sobre la mesa, como tú decías, determinadas garantías de seguridad, ¿no? Eh, estas garantías de seguridad tendrían que ir más allá del territorio de Ucrania. No lo sé, porque es que lo uno está relacionado con el otro. Es decir, puede ser que se llegue a una partición de Ucrania, que una parte quede dentro de la Federación Rusa y otra parte desmilitarizada, y con eso, desde el punto de vista de Rusia, sea suficiente, ¿no? O puede ser que Rusia exija eh, algo más, pero claro, en ese caso tendría que exigérselo, como tú decías, a la OTAN, no a Ucrania, ¿no? Es decir, dar pasos atrás en los avances de expansión hacia el este de los últimos años o de las últimas décadas, ¿no? Pero entonces, ¿a cambio de qué? ¿Qué le está ofreciendo Rusia a, a Europa para que dé marcha atrás en, en esas condiciones, ¿no? Eso no lo veo tan claro. No lo veo tan claro, salvo que estemos ante un contexto claro, que de esto se está hablando mucho, de riesgo de un enfrentamiento estratégico entre Rusia
ya no y Ucrania, sí, y el conjunto de la OTAN en la propia Europa, y entonces en esa negociación se hable también de esto. Y entonces, si se habla también de esto, dicen, bueno, vamos a evitar que esto suceda. Este es, por un lado, lo que va a suceder con Ucrania, pero además vamos a crear en Europa un contexto de seguridad estratégica que nos asegure que no vuelve a pasar algo similar. Y ahí se recogerían, evidentemente, las cesiones que fueran necesarias. Desde luego que sí, y yo lo tengo muy en cuenta también, Adrián, porque se habla de Ucrania, pero cuando el año pasado, en enero y en diciembre de 2021, estaba ese conato de guerra y finalmente se consumó, en Rusia, a quien instaba a no seguir expandiendo la OTAN era la propia OTAN, no a Ucrania. Le enviaba los requerimientos a Estados Unidos y a la OTAN, no a Ucrania. Por lo tanto, también hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Esa tercera pata de la mesa, la OTAN. Y también me gustaría preguntarte una cuestión que a mí me sigue llamando mucho, mucho la atención, ¿no? Y es el apoyo occidental, pero no de forma genérica, sino el apoyo occidental a Ucrania en relación a la cuestión de la Unión Europea. ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que de verdad es factible o es verdad incluso que vaya a estar ya a punto de entrar Ucrania en la Unión Europea? Se habla ya que en enero se va a establecer el calendario. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una cuestión de imagen meramente, ¿no? De imagen y en ese contexto, de transmitir apoyo al gobierno de Ucrania de una u otra forma, ¿no? Porque, claro, primero hay que pensar que no sabemos de qué se está hablando, ¿no? Es decir, de la posibilidad de que Ucrania ingresara en la Unión Europea. ¿Qué Ucrania? ¿No? ¿Qué Ucrania? Pero no sabemos qué va a ser Ucrania dentro de 2 años, ¿no? O dentro de un año, ¿no? Segundo, claro, ¿cuándo? ¿No? Una cosa es que en este momento pues se hable de acelerar las negociaciones, pero bueno, en todo caso, esto llevaría a que el 1 de enero se fije un calendario y se diga un calendario que puede ser de 5 o de 10 años, ¿no? Por mucho que digan que se les da prioridad frente a otros candidatos, ¿no? Entonces, bueno, son unas declaraciones relativamente fáciles de hacer, ¿no? Que realmente mientras no se asuman compromisos concretos, realmente no comprometen a nada y que sí pueden transmitir una sensación de apoyo político a Ucrania en un momento tan difícil, ¿no? Yo no le daría más relevancia. Evidentemente, si eso sucediera, esto tendría otras consecuencias, claro. Tendríamos que pensar primero eso, cuál es la Ucrania que se une a la Unión Europea. Estaríamos hablando probablemente de una Ucrania destruida, ¿no? Con unas deudas impresionantes, y esto sería un problema estratégico añadido muy importante para la propia Unión Europea, sin ninguna duda. Aparte de que hay también países que ya han dicho que no lo van a aceptar, etcétera. Pero bueno, esto es otra cuestión. Yo creo que viendo un poco el contexto no le daría demasiada importancia y creo que es una cuestión fundamentalmente de imagen. En igual sentido pienso yo, ¿no? Si porque exporte Ucrania por la frontera con Polonia y Eslovaquia se está liando la que se está liando, que hay atascos allí de camiones y una situación esperpéntica, ya no imaginemos, ¿no? La entrada directa en la Unión Europea, ¿no? Parece que esos aliados occidentales que iban a luchar hasta el fin por Ucrania y por sus valores democráticos no eran tan aliados, ¿no, Adrián? Y me da pena decirlo porque es tanto lo que hemos hablado de estas cuestiones que bueno. Sí, por un lado, claro, lamentablemente se está verificando lo que se decía, de que eran aliados eh, hasta el último ucraniano, ¿no? Y eso es lamentablemente lo que está pasando, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente no había una cuestión de alianzas que estuviera basada en una confluencia ideológica, conceptual, o un compartir pues, los ideales de una Ucrania independiente, diferente, lo que fuese, ¿no? Sino meros intereses geopolíticos, ¿no? Intereses geopolíticos no de Ucrania, sino de esta contención de los países que no controlamos, de esa contención de Rusia, ¿no? De esa estrategia de contención de Rusia en la que llevaban pues 20-25 años y el que a Ucrania en un momento concreto le tocó decidir si jugaba a ser una pieza fundamental o no,
y lo jugó de una determinada forma y esto ha generado al final un desastre para el propio país. Claro. Ahí están los datos demográficos, ¿no? De cómo se está quedando Ucrania. Que por cierto, los datos demográficos reflejan una caída impresionante de la población, incluso teniendo en cuenta los territorios de la frontera de 1991. Que los datos demográficos que se dan en Ucrania son muy torticeros porque estos territorios, ya hemos Sí, hablado, sí. ¿no? De esas regiones. Sí, de hecho ahora no son Ucrania, claro. Sí, sí. No, y sin contar esos territorios, he oído datos de 19 millones. 19 millones de habitantes frente a los 50 millones que eran en el momento en que se disolvió la Unión Soviética. ¿No? Bueno, a mí me gustaría también preguntarte a este respecto, Adrián, una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es como estos días, pese a todo lo que se decía y propagaba, etcétera, etcétera, estos días estamos viendo como Rusia ha acudido de nuevo al G20, sí, en formato virtual y demás, pero poco a poco está volviendo otra vez a la esfera formal de las relaciones internacionales, porque material para mí nunca se ha ido, ¿no? ¿Cómo ves esto, no? Porque es muy llamativo, ¿no? Muy llamativo, ¿no? Sí, desde el punto de vista de Occidente es la dificultad de apuntar en todas las direcciones a la vez, ¿no? Y entonces está claro que una vez que estalla el conflicto en Oriente Medio, pues ya es mucho más difícil tener a todos los medios de comunicación, todo el aparato propagandístico apuntando contra Rusia. ¿No? Y sobre todo, pues claro, como los argumentos que se utilizaban de invadir otro país, etcétera, pues evidentemente ahora los estoy neutralizando con respecto a Israel, pues no puedo seguir utilizándolos, ¿no? Es decir, es al final una situación en la que dialécticamente se le hace mucho más difícil a Occidente mantener ese tipo de barreras y bueno, pues ya lo estamos viendo como tú has dicho, como día a día pues se está simplemente mirando hacia otro lado con respecto a la presencia Rusia en contextos internacionales, etcétera. Veremos dónde acaba. Al final me es muy paradigmático, ¿no? Que empezamos la guerra teniendo ese mayor peso Ucrania, que la querían en todos lados, en todos sitios se la cogía en abrazos, en buenas palabras, y a Rusia era al revés, ¿no? Se la condenaba, se la defenestraba, y ahora, cuando un año y medio vista más de que todo empezara, es al revés, ¿no? A Ucrania parece ser que no consigue realizar esas reuniones, esas conferencias de paz, y Rusia poco a poco vuelve a la esfera internacional, ¿no? Las vueltas que da la vida, Adrián. Y me gustaría... Sí. No, te decía que efectivamente yo creo que aquí hay un cambio radical, ¿no? Que va a ser progresivo. Vamos a ver hasta dónde llega, tú decías, pero claro, si hasta dónde llega va a depender de esa negociación, en buena parte, ¿no? De esa negociación, si se produce, que hay que pensar que se producirá, ¿no? Pero ahí la gran incógnita es la estrategia de Rusia, ¿no? Es decir, incluso si acepta una mesa de negociación, eh, a qué aspira, ¿no? Es decir, va a analizar este tema desde una perspectiva de estrategia geopolítica, de seguridad geopolítica, o como una pieza dentro de este choque geopolítico entre los países emergentes y Occidente, un choque que ya está abierto en otros frentes y entonces va a jugar no solo ellos, sino ahí tendrá que acordarlo por lo menos con China. ¿No? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Nos interesa cerrar el frente en Europa o nos interesa mantenerlo? Y quizás gestionarlo de tal forma que ahora que Europa tiene una situación tal de debilidad, pues gestionarlo de tal forma que moviendo unas u otras piezas, pues al final conseguimos, pues quizás hasta derribar la Unión Europea, por ejemplo. No lo sé. Pero de una forma u otra convertir a Europa Occidental, digamos, o en un punto intermedio, o quizás como tal en una zona desmilitarizada o una zona neutral entre los dos bloques, igual puede ser una estrategia o una ambición que Rusia y China se planteen. Pues me parece muy... Viendo cuál es la situación actual, la situación militar, por lo pronto. ¿No? Bueno, la situación militar también está la económica, como Rusia ha aguantado el tirón de todo lo que ha sucedido durante estos años y la economía europea, que ya llevaba 15 años aproximadamente en una situación de estancamiento, aparte de otros 50 renqueando, ¿no? Pero 15 años en situación de estancamiento
crecimientos de la productividad inferiores al 1%. Esto es sí, una situación clara de estancamiento. Empezamos a tomar medidas suicidas, nuestra economía empieza a tener problemas cada vez mayores. En Alemania están realmente aterrorizados por la evolución de su economía, que es consecuencia de sus propias medidas. Vemos cómo políticamente se están moviendo las cosas dentro de países como Holanda, en los que hubiera sido impensable hace unos años. Y además, a esto lo juntamos con la situación militar, con un ejército ruso con cada vez más hombres y más recursos, y una Europa occidental que ha demostrado que no es capaz de, primero, que su armamento teóricamente de primer nivel no es capaz de competir con el armamento ruso, segundo, que su capacidad de producción militar es notablemente inferior a la rusa, y no te digo nada si Europa occidental empezará a plantearse pues no sé, medidas de otro tipo como reclutamiento de personas, etcétera, ¿no? Lo que podría pasar políticamente en nuestros países, ¿no? Claro, ante una situación de debilidad tan extrema, pues a mí no me extrañaría que desde el bloque emergente dijeran, hombre, vamos a gestionar esto de tal forma que nos asegure, bueno, no solo lo que va a pasar con Ucrania, no solo un marco de seguridad estratégica de Rusia, sino vamos a dar un golpe definitivo a la OTAN, digamos. Pues me parece muy interesante y no lo había planteado así, ¿no? ¿Cómo puede ser todo el tema de Ucrania, ¿no? ¿Cómo puede afectar a China, a los BRICS en su enfrentamiento con el bloque occidental, ¿no? Es un aspecto interesante, no solamente Rusia se está moviendo aquí, Ucrania, Occidente, sino todo el mundo, ¿no? Claro, claro esto, cuando se habla de la relación entre Rusia y China, bueno, yo creo que en absoluto fue casualidad el viaje de Putin a China una semana antes, creo que fue del inicio de la ofensiva. Está claro que y no solo el momento concreto, sino que lo que iba a pasar estaba perfectamente acordado entre los dos países, que sus estrategias, yo creo que hace aproximadamente 10 años, desde que llegó Xi Jinping al poder, están cada vez más coordinadas, ¿no? Desde Occidente, a partir del el estallido en Ucrania, durante 6 u 8 meses aproximadamente, se intentó gestionar la relación con China, incitándole o intentando convencerle para que rompiera o para que se saliera, se distanciara de Rusia en ese enfrentamiento, y no lo consiguieron. No lo consiguieron porque para China es una posición estratégica clarísima, como lo es para Rusia, ¿no? Yo creo que desde hace mucho tiempo los dos están convencidos de que si aceptan que se destruya uno de ellos el segundo va a ser el siguiente, claro, ¿no? Entonces, como lo tienen tan claro, pues yo creo que eso ha forjado una alianza prácticamente indestructible entre ellos, ¿no? Pero bueno, pasados esos 6 u 8 meses de intentar convencer a China, dijeron, bueno, a China no le vamos a convencer, luego cambiaron de estrategia y empezaron una estrategia de ataque fundamentalmente comercial y fundamentalmente a través de Europa, que es el vasallo de todo, ¿no? Y empezamos a tomar medidas distintas pues con un pretexto o con otro para coartar determinadas relaciones económicas con China, hacer daño a empresas chinas, etcétera, ¿no? Y ahora, después de esta última visita de Xi Jinping a San Francisco, pues la impresión es que puede abrirse una siguiente fase en la que probablemente Estados Unidos ha visto que tampoco les interesa continuar por esa vía y están intentando pues recomponer las relaciones con China, a pesar de aceptar que China no va a romper sus relaciones con Rusia, ¿no? Y entonces China en ese contexto sí estaría cómodo para esa recomposición de relaciones económicas fundamentalmente con Estados Unidos. China lo que no va a hacer es, por lo que hemos comentado antes, no va a hacer de ninguna manera es romper esa alianza con Rusia, esa alianza informal si se quiere con Rusia, pero dentro de ese contexto, sí, evidentemente China está muy interesado en las relaciones económicas, fundamentalmente con Estados Unidos. China ha tenido históricamente una dependencia muy alta de las exportaciones. Ellos son conscientes de que eso había que ir corrigiendo, llevan 15, 20 años casi, y con una línea de corrección progresiva, intentando sustituir el peso de las exportaciones por consumo interno, pero claro, el que esto se haga de forma más o menos
flexible y con el mayor tiempo y la mayor lentitud, para ellos es muy importante, evidentemente. Desde luego que es importante, ¿no? Que se haga de manera progresiva. Y en medio de todo este contexto mundial, ¿no? Surge el tema de Israel, Gaza. ¿Qué opinas de la situación actualmente en Oriente Medio, Adrián? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a, si te parece, empezamos hablando por lo que desconozco, sobre todo, ¿no? Por donde tengo más dudas, y creo que no solo yo, sino por lo que veo casi todos los interlocutores, es sobre el aspecto militar de los túneles de Gaza, ¿no? Es decir, sabemos que hay una red impresionante de túneles debajo de Gaza, sabemos que Israel está arrasando con la superficie. Hemos dado por supuesto que Israel, de una forma u otra, con más o menos tiempo, pero va a terminar ocupando toda la superficie de Gaza, que tendrá los medios suficientes para ello, pero lo que no sabemos es hasta qué punto ese entramado de túneles, donde están fundamentalmente los militantes de Hamas y de otros grupos, hasta qué punto tienen capacidad de resistir activamente, como están haciendo ahora, efectivamente, a Israel, ¿no? Sabemos que les pueden hacer mucho daño, que están ya provocándoles bajas importantes, pero claro, no tenemos datos para saber si Israel puede ir neutralizando progresivamente esos túneles hasta terminar con ellos o no, o si eso no es posible, ¿no? Porque, y esto es muy importante y te lo he comentado como al comienzo, porque de alguna forma mi sensación es que de cómo evolucione este conflicto en Gaza puede depender cómo evolucionen los otros conflictos en Cisjordania, en Líbano y quizás la implicación de otros países, ¿no? Creo que de alguna manera el conflicto puede ir avanzando de forma muy lenta, pero progresiva en las circunstancias actuales, pero podría acelerarse si se evidencia una derrota clara de Hamas en Gaza. No parece que esto esté sucediendo porque, entre otras cosas, un dato muy significativo es el de las imágenes, ¿no? No está viendo apenas imágenes de militantes de Hamas muertos, ¿no? Y esto algo quiere decir, ¿no? Porque si realmente se estuvieran produciendo bajas significativas, estarían saliendo en los medios, los israelíes los estarían publicitando, ¿no? Y esto no está pasando, ¿no? No está pasando. Entonces, no lo sé. Si esto puede querer decir que los túneles son más eficientes todavía de lo que pensábamos, o que les van a dar una capacidad de resistencia pues muy alta, muy alta. Porque claro, hipótesis hay se han hecho de todo tipo, ¿no? De que incluso de que Israel estaba apostando por echar a toda costa a la población civil, con esa estrategia, por un lado, de limpieza étnica y por otro lado, porque esto le permitiría ya adoptar estrategias más radicales con respecto a los túneles, pues utilizando eh, gas, productos químicos, etcétera, ¿no? Pero no, desconozco los aspectos técnicos de los túneles y ya me gustaría que los expertos nos hablaran un poco más de este tema, porque creo que puede ser muy importante para interpretar el contexto, ¿no? Hablando de otros aspectos ya que van más allá, yo pienso que en principio aquí siempre hablamos nosotros de los tres círculos, ¿no? Hay tres círculos interrelacionados en el conflicto de Gaza. El círculo Israel-Gaza, un segundo círculo de el conflicto, potencias regionales y un tercer círculo que al final es el conflicto geopolítico mundial. Que esto haya sucedido justo en el momento de mayor debilitamiento del conflicto en Ucrania, a lo mejor no es casualidad, ¿no? Entonces, bueno, o porque como una contrapartida o porque alguien quiere abrir otro frente y tal, es muy posible que haya alguna relación entre los dos hechos, ¿no? De cualquier forma, el riesgo de que el conflicto de Gaza, Israel salte en cualquier momento a un conflicto regional, eso es bien conocido, pero también el que ese conflicto regional salte a un conflicto mundial, vamos a decir. ¿Por qué? Porque si ese conflicto
regional implica a Irán, y esta es la cuestión clave, implica a Irán, y esto lleva a la entrada de Estados Unidos en una guerra directa contra Irán, China y Rusia no van a permitir una derrota estratégica de Irán en ese conflicto, independientemente de que ya sabemos que Irán es ahora mucho más fuerte de lo que era en los años anteriores y probablemente la capacidad estratégica de Estados Unidos de hacer frente a una situación de ese tipo sea cada vez menor, ¿no? Pero yo creo que en el contexto actual es impensable, teniendo en cuenta el choque geopolítico mundial, que, como te he dicho, que China y Rusia acepten una derrota estratégica de Irán en Oriente Medio, ¿no? De Irán frente a Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que de cualquier forma a Irán tampoco le interesa en principio un choque directo con Estados Unidos, evidentemente. Eh, Creo que tiene otro riesgo estratégico, que es no Israel en cuanto tal, sino el de ese aspecto semi desconocido de las capacidades nucleares de Israel. Claro, si esto llevara a la entrada de Irán en la guerra, Israel, que no iba a decir si se siente amenazado, pero Israel siempre se siente amenazado, ¿no? Pero si esto llegara a un punto existencial para Israel, pues bueno, tendríamos las tentaciones de usar ese armamento nuclear que se supone que no tienen, pero que todo el mundo sabe que tienen, ¿no? Claro, no es descartable que si efectivamente Irán tiene las capacidades, no tenía bombas, digamos, capacidad, o no tenía bombas nucleares, pero sí tenía la capacidad de elaborarlas, la capacidad tecnológica de elaborarlas, pues tampoco es descartable que en la situación actual esté aprovechando el tiempo para ponerlas en marcha. No sería descartable en absoluto. No hay más que, en estos casos, lo mejor es ponerse en el lugar del otro para pensar lo que tú harías en su caso. Entonces, Irán está claro que va a continuar colaborando con sus aliados en el entorno, entonces vamos a seguir viendo una intensificación por parte de los hutíes, por parte de Hezbollah, probablemente la tensión irá más en Cisjordania también, y tengo esa incógnita con respecto a los túneles de Gaza, ¿no? Con informaciones contradictorias y no información muy clara sobre realmente qué es lo que puede pasar ahí, ¿no? Y yo creo que la estrategia de Irán será mantener, ayudará a sus aliados, evidentemente, a desarrollar esos frentes, pero intentarán no intervenir directamente por esos dos riesgos, el del enfrentamiento directo con Estados Unidos y el de una posible locura nuclear por parte de Israel, ¿no? Ujú. Bueno, pues más que claro nos queda la situación. La verdad es que siempre eres una luz, ¿no? De conocimiento y de reflexión. Y Adrián, bueno, me ha gustado mucho el directo de hoy, muy esclarecedor todo. Me gustaría que para despedirlo, pues nos hicieras unas últimas reflexiones, unas últimas consideraciones, que te veo ya un poco ahí acatarrado y tampoco quiero yo afligirte más daño, ¿no? Más daño a la salud. Así que bueno, cuando tú quieras, ya sabes que esta es tu casa. Y bueno, nos quedamos pendientes de esas reflexiones finales. Adrián, un placer. Bueno, estar en tu programa es siempre positivo, le cura a uno la gripe y todo, ¿no? Eh, Vamos a ver. Hombre, a mí siempre me gusta hacer reflexiones desde el punto de vista de lo que normalmente no se habla en este tipo de comentarios, ¿no? Yo creo que lo más importante que está pasando en este momento es ese choque geopolítico y lo que hay detrás de ese choque geopolítico, que es muy importante recordarlo, sobre todo para los que ya en un ámbito territorial lejano con respecto a la guerra, relativamente lejano con respecto a la guerra, pero no somos conscientes de hasta qué punto todo esto nos puede afectar, no ya solo desde un punto de vista de si entramos o no en un posible conflicto, ¿no? Sino desde puntos de vista muy distintos, ¿no? Yo creo que tenemos un choque civilizatorio en el que en un momento determinado la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping, por concretarlo, hacen una apuesta claramente anticorporativa, ¿no? Anticorporativa en el sentido de hacer frente a esas corporaciones que a partir de la Guerra Fría decían ellas mismas que se habían hecho con el control del mundo, ¿no? Y que de alguna forma han marcado nuestra
cultura, nuestra ideología, nuestra economía, nuestra sociedad, por lo menos en los últimos 30 años, ¿no? Y entonces, esto es importante porque eh, el resultado de ese choque geopolítico va a marcar también si esas élites que nos mandan en Europa y Estados Unidos van a seguir mandándonos también a nosotros o no. Seguramente, ¿no? Si su poder se debilita en el mundo, el miedo que ellos tienen es a que su poder se debilite también consecuentemente en Europa y Estados Unidos, ¿no? Y esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Porque lo que está sucediendo en las últimas décadas en Europa es realmente tremendo, ¿no? Tremendo, y esto está muy relacionado con estar políticamente de la mano de unas élites corporativas que están impulsándonos, obligándonos a desarrollar políticas y estrategias destructivas, autodestructivas, ¿no? La realidad es que como consecuencia de esto, Europa, que durante 500 años ha sido líder político, económico del mundo, pues ahora en 2 generaciones nos estamos yendo al cajón de la historia, rapidísimamente, ¿no? Y además de esto, estamos en una situación económica que yo diría, pues quizás desde los años 80, eh, ralentizada, por llamarlo de alguna forma, en la que solo sabíamos crecer con mayor deuda y con una explotación constante de mano de obra barata, primero de las mujeres y luego de la emigración, y que en los últimos 15 años no crecen. Estamos con ya lo hemos dicho antes, en una situación de auténtico estancamiento, ¿no? Esto dentro de unas políticas claramente de interés corporativo, pues nos ha llevado a un deterioro constante de la calidad real de la calidad real de vida en cuanto a disposición del tiempo de trabajo, en cuanto a nivel de vida neto de las nuevas generaciones, y eso con una carga de deuda a la que vamos a tener que hacer frente, ¿no? Entonces, yo creo que en este nuevo mundo, que de una forma u otra se va a abrir como consecuencia de ese choque geopolítico, deberíamos tener todas las de ganar, ¿no? Por lo menos se nos abren grandes oportunidades para que hagamos las cosas mucho mejor de las que las hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y yo creo que empezar a hablar de estos temas debería ser muy importante para no posicionarnos solo en base a los miedos sobre lo que puede pasar cara al futuro, sino también en cómo podemos hacer las cosas mucho mejor si nos organizamos de otra forma, ¿no? Pues te cogemos el guante de aquí, ¿no? Vamos a intentar hacer mejor las cosas entre todos, a ver si progresamos algo como humanos, ¿no? Como humanos. Bueno, Adrián, un fuerte abrazo, compañero. Mejórate esa gripe y nada, nos vemos en sucesivos. Hasta luego y a Muy bien, todos. Miguel.